Cirugía Rex, la compañía líder en venta de productos para la salud y el bienestar, te invita a descubrir su tienda online. Encontrá todo lo que necesitas en un solo clic. Envíos a todo el país. Distribuidores oficiales de grandes marcas. Cirugía Rex, acompañándote hace más de 30 años. Cirugía Rex, la compañía líder en venta de productos para la salud y el bienestar, te invita a descubrir su tienda online. Encontrá todo lo que necesitas en un solo clic. Envíos a todo el país. Distribuidores oficiales de grandes marcas. Cirugía Rex, acompañándote hace más de 30 años.
Cirugía Rex, la compañía líder en venta de productos para la salud y el bienestar, te invita a descubrir su tienda online. Encontrá todo lo que necesitas en un solo clic. Envíos a todo el país. Distribuidores oficiales de grandes marcas. Cirugía Rex, acompañándote hace más de 30 años. Hola, 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 hola a todos. Buenas tardes, buen mediodía, buen pasado mediodía, seguramente muchos ya comieron. Bienvenidos al día 2 de las jornadas kinésicas de la UAI. Una jornada cargada de disertaciones. Ya lo tenemos conectado al licenciado Diego Sabac. Ahí conectado, seguramente de a poquito Diego va a prender la cámara también. Y va a ir preparando su disertación. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Ahí? Mauri, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos. Bueno, un placer tenerte. Ahora va a arrancar tu disertación. Quiero contarles a todos, chicos, que bueno, el día de hoy arrancamos con utilización de agentes físicos en la rehabilitación deportiva, por el licenciado Diego Sabac, que ahora arranca su disertación. Luego vamos a tener a Viviana Cogliati con consecuencias físicas, emocionales del cese del entrenamiento y competencia en deportistas debido a las restricciones causadas por la pandemia. También vamos a tener al licenciado Ricardo Tosorati con actualización y generalidades de la quiropraxia. Luego vamos a tener al licenciado Julio Esteban Taborra con hidroterapia y deporte adaptado, estrategias para una rehabilitación más integral. También vamos a tener a la licenciada Mayra Gigli con depilación definitiva, y terminamos la jornada con prevención en lesiones musculares por el licenciado Nicolás Rubinich. Un día lleno de disertaciones, lleno de conocimiento, y para aprovechar bueno, todo lo que nos aportan los diferentes disertantes. Antes de darle paso a Diego, quiero comentarles que los sorteos que vamos a realizar, chicos, en la jornada, lo vamos a ir haciendo entre medio. Seguramente vamos a terminar, obviamente, el último sorteo con el equipo, el Easy Gym Plus, el electroestimulador portátil, que viene con lo que es TENS y programas de electroestimulación y programas de masaje, bárbaro para lo que es atención domiciliaria y demás, el que puedan aprovechar en su futuro profesional. Y también lo que es el tensiómetro con el tetoscopio, lo vamos a ir haciendo el sorteito a los que están presentes. Eso es muy importante, los que están presentes en la jornada. Vamos a ir sorteando. Diego entraría, en este caso, Diego entraría porque, claro, está presente, lo vamos a tener en cuenta. Entre disertación y disertación se van a ir enterando ahí en el mientras tanto. Vamos a ir haciendo los sorteos para los que estén presentes. Y también un sorteo que vamos a hacer es de un estetoscopio doble campana, ahí lo vemos, que también vamos a sortear, para todos aquellos que les gusta. Todos tenemos que tener, obviamente, como profesionales, pero aquellos que tienen un perfil que les gusta más la parte respiratoria, lo pueden aprovechar ahí también. Bueno, vamos a arrancar con la primera disertación, el licenciado Diego Sabac.
Es licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Kinesiología Deportiva en la UBA, es quiropráctico también, es instructor en musculación, es encargado del Departamento de Agentes Físicos SEC Electrónica, y colaborador externo de la Universidad Nacional de Córdoba, entre varias cosas, disertante internacional. Bueno, Diego, el placer de saludarte y adelante. Bueno, muchas gracias, Mauri. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, primero que todo? Perfecto. ¿Sí? Bueno, como bien dijo Mauricio, mi nombre es Diego. Más allá de todas esas cosas lindas o feas que dijo, soy un colega más. ¿Esto qué significa? A ver, Mauricio les he pasado todo el calendario, el cronograma de hoy, la verdad que está fantástica la disertación y bienvenido sea y agradecido por estas disertaciones que están brindando, porque siempre se rescata algo de algo, siempre, siempre. Esto lo hago muy personal, les digo que a mi charla, tómenlo con pinza, porque no crean todo lo que dice siempre el disertante. Si el disertante les dice que 2 más 2 es 5, ustedes no vayan y escriban 2 más 2 es 5. Hay que ver si realmente es 2 más 2 es 5 o es 4 o se adapta a lo que tengo enfrente. Hace un par de años hay bastante peleitas en lo que es agentes físicos por un lado y ejercicio, actividad o entrenamiento funcional por el otro, que los aparatos por ahí que dicen algunos no sirven, que el ejercicio físico solo tampoco no sirve. Como ya les voy a explicar, y lo importante es que se lleven en claro el concepto de que son herramientas distintas que tenemos que tener y conocer para poder aplicar al paciente para que mejore, básicamente. Porque si no, después entramos en la duda, le hice magneto, le hice TENS, le hice carga progresiva, le hice, no sé, puente, hicimos, ¿y qué resultó? ¿Qué fue bueno o qué le hizo bien? No sé, no puedo decir que esto le hizo bien. Por eso tengo que tener todo tipo de herramientas, básicamente para mejorar la actividad de ese paciente, hacerlo lo más funcional posible. La charla me había comentado Mauricio que es básicamente, hablo yo como loco y al último, los 10 minutos, hacemos preguntas. ¿Así es, Mauri? ¿Es más o menos? Sí, así es, Diego. También no sé si vos tenés que compartir. Sí. Perfecto. Sí, al final todos van colocando las consultas en el chat y al finalizar yo te la reproduzco para que vos la contestes para todos. Bueno, vamos a largar entonces. Denme un segundo que veo cómo compartir. Creo que es así. Ahí se ve. A ver. Ahí se ve. ¿Se ve algo? Hola. ¿Se ve? Mauri, ¿sí? Ok, vamos. Bueno. Ahí se ve bien, Diego, perfecto. Excelente, bueno, vamos. Bueno, la jornada que vamos a hablar hoy es básicamente el uso de agentes físicos aplicados a la rehabilitación deportiva, que es principalmente a lo que me dedico. Todas mis charlas empiezan con esas diapositivas, donde esas imágenes fueron descritas por Duchenne de Boulogne, la fábrica de emociones, donde fue un neurofisiólogo francés, uno de los primeros en empezar a aplicar corrientes o electricidad al cuerpo, donde directamente ponían un positivo y negativo a nivel facial y buscaban una respuesta sin saber qué esperar, y así era el pobre sufrimiento que encontraba ese hombre que venía a ser un tipo de paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre que hagan un agente físico, primero tienen que conocerlo, tienen que sentirlo para explicarle al paciente qué va a sentir. No puede empezar a subir la intensidad a ver qué pasa, porque el paciente va a sentir miles de cosas diferentes y ustedes no lo van a saber interpretar. El paciente va a decir, me pincha, me quema, me arde, me hace cosquillas, para que no aguanto más el hormigueo, tengo que frenar, no tengo que frenar, subo más intensidad, no subo más. Por eso es importante que equipos que vean en la universidad, en colegas, vayan visitando algunos consultores de colegas,
prueben ustedes mismos los equipos para que vean qué se siente, para poder avisar al paciente. A ver, un típico ejemplo de la electroestimulación es, la sensación es un hormigueo, el hormigueo aumenta, se pone un poco feo y después contrae. El paciente les va a decir, cuando se pone feo, basta, que está muy fuerte el hormigueo. Y si ustedes no entienden que hay que pasar ese hormigueo fuerte, o lo dejan ahí, bueno, el paciente le molesta, vamos a frenar ahí porque no sé qué pasa, le puedo quemar, no sirve para nada. Porque si la electroestimulación no contrae, no sirve. ¿Sí? Obviamente hay que buscar el punto motor, eso ya lo vamos a ver, pero lo importante de este concepto es que ustedes tienen que saber qué se siente con cada equipo para poder transmitir al paciente antes de que empiecen a hacer la terapia. ¿Sí? Fundamental. Yo les voy mencionando en el transcurso de la charla diferentes libros. Nada, si los quieren, por ahí yo después los tengo, se los paso, no hay problema. Técnica de rehabilitación deportiva de William Prentice, clásico, ¿sí? Que decía que las modalidades terapéuticas, cuando se usan de forma correcta, pueden ser extraordinariamente útiles para la rehabilitación, pero siempre teniendo en cuenta el conocimiento, la técnica y la experiencia personal. ¿Qué significa esto? Hay un dicho que dice, el paciente se come todos los libros que ustedes hayan leído. Y es tal cual, yo puedo leer una biblioteca completa, tener en la pared pegados papelitos certificados de todo tipo, en inglés, en francés, de todo, pero el paciente me cambió la historia totalmente. Yo tengo que aprender a evaluar el paciente. Lo que nos enseñaron en primer año en la universidad no es un fémur caminando, no es un cuádriceps caminando. Tengo que saber entender a ese paciente para qué. En el caso de los agentes físicos, tengo que saber qué tengo al frente, qué voy a buscar para saber qué parámetros voy a utilizar y además saber evolucionar con los parámetros a medida que evolucione el paciente. No puedo hacer 50 Hz con 10, no sé, 50 Hz con 10 de contracción, 50 de relajación, las 20, las 30 sesiones. Porque el paciente va a ir mejorando una curva que va a ir mejorando y yo con el agente físico tal vez lo vaya estancando. Por eso siempre decíamos, los aparatos cuando tienen programas automáticos, usen los programas hasta conocer el equipo. Pero después ustedes mismos vayan a modificar parámetros. No podemos hacer siempre los mismos parámetros y ahí hacemos la diferencia nosotros, los fisioterapeutas. Porque después está el problema de que el otro te hizo aparato, el otro te hizo aparato y va de un lado al otro ambulando. Y sí, todos le hacen lo mismo, porque ponen el aparato, ponen tonificar y a todo el mundo tonifican. Entonces tenemos que aprender a manipular y a parametrar cada equipo y adaptarlo a cada paciente y a su propia evolución. En lo que es rehabilitación deportiva hay básicamente 3 pilares fundamentales, estos los mencionamos, no vamos a meternos en esto. El paciente tiene que volver al nivel previo a la competición como estaba esa lesión, tiene que volver a como estaba antes de lesionarse, en el menor tiempo posible. El deportista tiene que entender que no es que yo le saqué el dolor y tiene el alta, porque nos ha pasado y tal vez nos va a seguir pasando que usted al paciente le sacan el dolor y no vuelve más, o en vez de 5 veces por semana empieza a ir 3, o empieza a ir 2, porque ya se siente bien, ya no tiene que hacer otras cosas. No está rehabilitado, no tiene la alta kinésica o fisioterapia ese paciente. Y otra cosa, hay que respetar los tiempos biológicos. No significa que si los 5 meses y medio un jugador, no vamos a decir nombre, un jugador hace un par de años volvió a jugar y anduvo bárbaro de un post-cruzado, de un post-quirúrgico del cruzado anterior, significa que haya estado sano ese paciente. Tuvo suerte y no se rompió. Tenemos que estipular parámetros de la primera sesión, hacer todo un cronograma completo hasta el alta kinésica que le dé. ¿Sí? La fase de rehabilitación que vamos a encontrar principalmente siempre son las mismas. Tengo una respuesta de fase inflamatoria que dura 2 días aproximadamente. La fase de reparación fibroblástica, 3-4 días. Y la fase de maduración, que es la tercera fase. Acá más o menos lo puedo dividir en aguda, subaguda y crónica.
En la etapa aguda, la fase de respuesta inflamatoria, ahí vemos principalmente tenemos que combatir la teta de Celsius, eso se va a ver calor, se van a acordar, rubor, calor, edema y tumor. Ahora, la pregunta sería, ¿qué agentes físicos puedo utilizar en una etapa aguda? ¿Por qué? Un concepto que siempre hay que mencionar, siempre hay que volver a nombrar para que nos quede grabado una vez por todas, que el paciente, o mejor dicho, el ser humano necesita movimiento para su curación. Lo que no se usa se desusa, una de las leyes fundamentales. Lo que no se usa se desusa, o sea, se atrofia. El cuerpo necesita movimiento para reparación. No puede hacer esos desgarros musculares que el médico les dice, bueno, esperemos 7, 10 días o esperemos 4 o 5 días y empecemos fisioterapia. Como ya vamos a ver, a partir del tercer o cuarto día empieza la pelea reparación versus regeneración. ¿Qué significa? La cicatriz empieza a invadir, el tejido fibrótico empieza a invadir la cicatriz. Si yo el tercer, cuarto día no empiezo a meter mano, no empiezo a despertar células satélites, no empiezo a invadir con tejido sano, esa cicatriz ya está ganando la fibrosis. O sea, cuando venga los 5 días del desgarro de ese paciente, lo tengo que mandar al gimnasio, porque ya estoy en contra porque está ganando la fibrosis. ¿Me explico? Entonces, del minuto 0, yo ya tengo que empezar con fisioterapia. ¿Por qué? Primero, para salir más rápido de esa etapa aguda y con mejor calidad esa salida. Lo que en esta etapa recomiendo que se pueda utilizar, puede haber algunas sí, otras que consideren que no, bienvenido sea. Puedo utilizar el viejo y querido método PORIS, lo que se le suma la carga progresiva, ya vamos a hablar un poquito. En cuanto a agentes físicos, lo que es TENS, magneto, láser, ionto y electroporación. Todo eso sumado a trabajo muscular o movilidad articular, ya sea pasiva o isométrica de trabajo muscular. Pero todo eso es sumado en los primeros 2-3 días, ¿sí? Para descongestionar más rápido la zona y en mejor calidad. Para hablar un poquito del TENS, lo que es la electroanalgesia, todo el mundo conoce lo que es TENS. El TENS, a ver, mientras más complicado sea de poner parámetros, más completos son los equipos. No busquen esos equipos que ponen los electrodos y tienen el botón de prende y apagar y se acabó el problema. ¿Por qué? Es muy clásico o un ejemplo muy básico lo que es el TENS, porque de acuerdo a los parámetros que ustedes pongan y a las características de la corriente, la forma de onda en particular, es la teoría neurológica que ustedes van a desencadenar, ya sea teoría de la puerta, teoría de endorfinas, la teoría de la acomodación muscular. De acuerdo a lo que ustedes pongan en parámetros y en formas de onda, es la resultante teoría neurológica. Y la teoría neurológica también me habla de qué característica va a tener la analgesia. La analgesia es rápida, dura poco, es lenta para perecer, dura mucho, ahora le duele, después no le va a doler. Y de acuerdo a eso puedo adaptar al deportista o al paciente a lo que yo estoy buscando. No es lo mismo el paciente si tiene que jugar en 5 horas un partido, le tengo que hacer algo ahora, o tiene que jugar en 3-4 días, lo tengo que parametrar de otra forma. ¿Sí? Esto es básicamente las fibras nerviosas en las cuales podemos actuar nosotros, las A beta, las A delta y las tipo C. Las tipo C son básicamente por donde viaja el dolor, cuando produce un daño tisular. Hay dos tipos de fibras, o mejor dicho, dos caminos que sigue el dolor, que si no hay daño tisular, la información llega al asta posterior, a la sustancia que la tirosa, el asta posterior de la médula espinal. Ahí están las células T, donde si no hay daño tisular, el mecanismo vuelve como reflejo. Por ejemplo, me quemé, saco el dedo y se acabó. Me pinché con aguja, saco el dedo y se acabó. No hace una sinapsis ahí, no hay un efecto que cruza la línea media-medro, no tiene componentes ascendentes, no va alargando al tálamo, a la terminación, no me siento triste, no lloro, no me pongo mal. ¿Por qué mecanismo de reflejo? Directamente vuelve como un reflejo, como un acto de reflejo que saco la mano. Ahora, cuando hay daño tisular, la información nociceptiva llega a la misma zona,
hace sinapsis, ahí entra la teoría, entra la puerta, que son las células T, cruza la línea media y se va hacia arriba por el espino talámico lateral. Y ahí sí empieza a mandar colaterales. Por eso cuando hay daño tisular, lloro, me siento mal, me pongo triste, ¿me explico? Por las colaterales que me van enviando, porque como hay daño tisular, encuentro las células T que me hacen cruzar la línea media. ¿Sí? Nosotros tenemos con el TENS, tenemos que actuar ahí principalmente, las células T, que ahí está la puerta. Básicamente, antes de entrar en teoría neurológica del TENS, podemos hablar de que el TENS es analgésico por lo que se llama colisión antidrómica. Ustedes dan de cuenta que ponen el TENS emite una corriente eléctrica que impacta o la absorbe directamente la fibra nerviosa, que la fibra nerviosa es como un cable que emite para los dos lados. Que para un lado va frenando el impulso doloroso porque choca corriente contra corriente eléctrica el impulso doloroso, y para el otro lado va emitiendo una información eléctrica hacia centros superiores. Esa frenada es una colisión antidrómica. Por un lado, por eso es analgésico el TENS, porque va frenando el impulso doloroso a medida que va emitiendo hacia niveles más superiores. Pero a su vez, si entramos un poco más en detalles y en teorías neurológicas, lo que mencionaba al principio, el TENS puede ser principalmente de acuerdo a la forma de onda, puede ser simétrico o asimétrico. En ambos casos es bidireccional, o sea que trabaja tanto la fase positiva como la fase negativa. El componente simétrico, o la forma de onda simétrica, hay una simetría de pulso, tanto en la fase positiva como en la fase negativa. Esto significa que es un impulso bifásico, simétrico, rectangular, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Si en las dos fases son rectangulares, la resultante es cero. No hay ningún componente que me dispare hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Predomina el efecto motor en este simétrico, porque hay una fase positiva, hay impulso rectangular, tanto fase positiva como negativa. Predomina el efecto simétrico. Conviene usar este impulso simétrico en procesos crónicos o cuando tengan que pelear o combatir con una atrofia muscular. Por eso se sobreentiende que cuando hay un proceso crónico algo de atrofia muscular hay. Entonces, pongo el impulso simétrico y subo la intensidad hasta que el músculo fascicule. Entonces, le hago analgesia y al mismo tiempo combato la atrofia. Caso contrario es asimétrico, donde acá la fase negativa vuelve en forma exponencial, dura un poco más en el tiempo, en el espacio, por lo tanto predomina la fase sensitiva sobre la motora. Este significa que el asimétrico se recomienda para los procesos agudos. Acuérdense de la mnemotecnia, los dos empiezan con A. Asimétrico, agudo. Y acá no hace falta fascicular, sino directamente subir la intensidad hasta que haya un hormigueo bien fuerte y suficiente. Entonces, con el simétrico asimétrico delimito qué tengo enfrente. Si un proceso crónico agudo, o si un proceso crónico que está pasando en una etapa aguda. Ningún problema, puede ser. Y ahora, a su vez, cada uno se puede subdividir en una forma continua, modulada o burst. La continua, también llamada la convencional descrita, se basa en lo que es la teoría de la puerta descrita por Merzacki y Wolf, si ustedes se acuerdan, en una hiperestimulación de la zona afectada para desencadenar que ese impulso eléctrico que se genera viaje por fibra rápida y llegue antes a las células T que las fibras lentas que van por fibra C, que es la del dolor. Entonces, cuando ese impulso eléctrico esto viaja por fibra rápida, llega primero a las células T, cuando llega a la fibra C, que es lenta en conducción amielínica, se dice que la puerta ya está cerrada, está ocupada por la parte eléctrica del TENS, por así llamarlo. Por lo tanto, no puede pasar la contralateral de la médula, por lo tanto no se hace ascendente. Por lo tanto, bloqueo el impulso doloroso. ¿Sí? Ahora, para desencadenar esa teoría de la puerta, bueno, tengo que utilizar el modo continuo convencional y tengo que utilizar una frecuencia bien elevada y un ancho de pulso bien pequeño. Muchos pulsitos chiquitos. Ustedes cuando se golpean, ¿qué es lo que primero hacen? Se frotan.
¡ay, qué golpe que me pegué! Eso, si ustedes lo replican por media hora, va a pasar a ser teoría de la puerta. Entonces, muchos pulsos chiquitos para desencadenar esa teoría, que se caracteriza porque la analgesia es rápida, pero dura poco. ¿Qué significa? El paciente viene con dolor, le hago esta modalidad, le saqué el dolor, pero llega a casa y tal vez le duele de vuelta. Pero esa saca de dolor tan rápido me facilitó algo. Me facilitó una liberación, un movimiento, una evaluación, un ejercicio, o sacarlo realmente de ese proceso que tenía el paciente. ¿Sí? Yo voy preguntando si a cada rato, porque no me acostumbro todavía a hablar solo frente a una computadora. Necesito que alguien me conteste. Bien. Bueno, mientras me hagan esta serie y no otra, venimos bien. Ahora, pasamos al último, lo que es la teoría, la técnica BURST, también descrita como el tipo de acupuntura. Esta técnica se basa en la teoría de liberación de endorfinas. La liberación de endorfinas se caracteriza porque la analgesia es lenta en aparecer, pero cuando aparece dura más en el espacio. Volvemos al mismo ejemplo simple antes. El paciente viene con dolor, se va molesto con dolor, se empieza a sentir mejor y tal vez esté bien más tarde. Esta teoría me sirve, por ejemplo, nosotros lo utilizamos a aquellos pacientes, principalmente me dedico a la parte de rugby, tenemos varios problemas con tendinopatías Aquiles o rotulianas, principalmente porque las canchas son muy duras, no son muy buenas, entonces largo estrés van produciendo. Entonces, ¿qué hace? Preparamos ese tendón unas 2 horas antes del partido, lo ponemos con esta técnica y lo mandamos a la cancha. ¿Sí? Como para que vayan viendo cómo se puede involucrar y salir un poco del consultorio y ejercitar también en el campo con el agente físico. Para utilizar esta técnica hay que utilizar frecuencia baja, menores a los 8 Hz. Erickson estipuló que por debajo de los 8 Hz se duplica la cantidad de producción de endorfinas y un ancho de pulso bien elevado. Y subir la intensidad hasta que el músculo contraiga. ¿Por qué? Porque hace falta trabajo muscular, ejercicio, contracción para estimular la producción de endorfinas. ¿Sí? Y por último tengo la modulada. La modulada es, o para esos casos que tengo que utilizar TENS a largo tiempo, 2, 3, 4, 5 horas de TENS, porque va modulando, va haciendo un barrido de ancho de pulso. Va, en el buen sentido, va tirando un poquito de movilidad continua, un poquito de pulso, continua o pulso. Entonces, de esa forma, va evitando lo que se llama la ley de acomodación, evita que la fibra nerviosa se acomode al estímulo. La ley de acomodación ustedes lo van a cuando hagan TENS, cuando hagan corriente lusa, cuando después de 10, 15 minutos el músculo como empieza a contraer menos o el paciente se empieza a sentir cada vez menos hormigueo. ¿Y ustedes qué hacen? Le dan más intensidad. No es que el aparato cada vez tira menos, el agente físico, sino que la fibra o el músculo se va acostumbrando al estímulo, se va acomodando. Entonces, ¿qué hace el modulado? O cuando tengan electroestimulación, cuando hagan barridos de frecuencia, evitar y le van cambiando la información constantemente a esa fibra. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, de acuerdo a las características que ustedes estipulen en el TENS y los parámetros, desencadenan distintas teorías neurológicas. Por eso es importante muy bien conocer qué equipo tengo o qué voy a buscar y todo lo que me mida o me brinde para parametrear. Cuanto más cosas tenga, mejor, porque mejor se puede adaptar. Las principales características del TENS, entre 25 y 30 minutos tiene que ser el mínimo. A partir de los 26, 27 minutos empieza la cascada de efectos fisiológicos para desencadenar una teoría. Menos de 18 y 20 minutos es un efecto placebo que cuando apago el aparato, lo desconecto, el efecto empieza a caer, no desencadena la teoría. Siempre se utiliza como cualquier electrodo gel neutro o un paño de algodón blanco humedecido en agua. Y las principales indicaciones, prácticamente no tiene contraindicaciones el TENS. Como cualquier agente físico, el marcapaso. Vía aérea, no se utiliza agentes físicos.
Cuando tiene alterada la sensibilidad lo podemos ir manejando, controlando, etc. Ahí están los distintos puntos para colocar. Recuerden que lo principal que cuando utilicen la modalidad asimétrica, el electrón negativo, que es el negro, en el punto del dolor, porque predomina el de parte negativa sensitiva sobre la motora, y el rojo para cerrar campo de cercanía. Entonces, si yo tengo que acá tengo que usar 25, 30 minutos, no lo puedo dejar al paciente acostado 25, 30 minutos con el TENS apoyadito en la mano, en el hombro, y el paciente que duerme un ratito porque viene contento y se va contento. Los agentes físicos hacen cosas que las manos no hacen, pero las manos hacen cosas que el agente físico no lo hace. Por eso lo importante es combinar técnicas, combinar agentes físicos entre sí, y combinar agentes físicos con ejercicios, con trabajo muscular. Un ejemplo, ahí tenemos una fractura por avulsión del semilunar, que hicimos TENS, le pusimos magneto y le pusimos una pelotita más chiquita, una de tenis, y que haga trabajo isométrico. Las tres cosas hicimos en 20-25 minutos aproximadamente, que es mucho más nutrido, mucho más beneficioso para esa lesión que estoy trabajando que dejarlo al paciente acostado con el TENS apoyado y que el paciente duerma. ¿Se entiende? Tenemos que conjugar, aprender a conjugar agentes físicos con actividad muscular. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de electroestimulación, como los pro y los contra. ¿Sí? Mauri, disculpa, acá estoy viendo que hay varios en el chat. ¿Sigo nomás o aprieto chat? Perdón. Sí, no, seguí, Diego, porque eran unas consultas sobre... Yo tengo miedo de apretar y se vaya la pantalla, por eso no No, vos dale que si todas las consultas yo te las voy a decir al final. Listo, vale. Entonces, entendí lo que es un poquito... volviendo un poquito a esto, en cuanto a combinación de agentes físicos, ustedes pueden combinar agentes físicos entre sí que sean de baja y de media frecuencia. ¿Sí? Alta frecuencia, o lo que es radiofrecuencia para nosotros es más o menos similar, no se combina con otro agente físico, sí con uno solo, que ya lo vamos a ver, pero lo que es baja y media frecuencia no hay problema. Ahora, no es cuestión de tirar todo sobre la zona. No le voy a poner TENS, le pongo la magneto, le paso el ultrasonido y al mismo tiempo le hago interferenciales y le pido a un compañero que le haga láser. Porque en un momento, tanta información eléctrica que la fibra se colapsa, ya no sabe qué responder. Entonces, tengo que saber qué necesito. Por eso, por ahí cuando acá consultan a otros colegas, decirle, ¿puedo hacer tal agente físico a tal patología? Antes de hacerse esa pregunta, pregúntense, ¿qué estoy buscando? Hola, ¿le puedo hacer onda corta o un desgarro? No sé si le podés hacer. ¿Vos qué estás buscando? Yo busco tal cosa. Ahora empecemos a hablar de vuelta. Cuando combina agentes físicos, piensen eso. Yo necesito tal cosa, tal objetivo. Empieza a ver qué agente físico puedo utilizar para tal objetivo, pero que no se me entrometa con el otro agente físico. ¿Se entiende? No tiren 5 aparatos juntos ahora para hacer todo junto y el paciente no. Un poquito para el que seguimos en la etapa aguda, la magnetoterapia. La magnetoterapia básicamente se logra en eso que les puse verde, lograr la estimulación metabólica. ¿Sí? Tenemos el concepto de que, o por lo menos nos enseñaron, de que la magneto y el ultrasonido sirve para todo. Tenga lo que tenga el paciente, venga como venga, le hacemos magneto y ultra, que algo le va a hacer. Todos los agentes son muy buenos o muy malos, depende de lo que tenga y la etapa en la que esté. ¿Sí? Por ejemplo, un postquirúrgico de hombro, hacerle magneto, y puede servir, pero si yo al hombro no le pongo movilidad, no va a avanzar nunca ese paciente. Así haga 5, 6 horas, 7 horas seguidas de magneto por día. Si yo a ese paciente no le imprimo movilidad, no va a salir para nada. ¿Se entiende? Como se dice, cada chancho en su rancho. ¿Cómo se logra la magneto? Es básicamente inducir un campo eléctrico dentro del organismo a través de un campo magnético.
Magnetoterapia van a encontrar básicamente dos técnicas, ya sea por baja frecuencia o por alta frecuencia. Lo que es magnetoterapia es siempre de baja frecuencia y baja intensidad. Tiene un mayor componente magnético, por eso ustedes no van a sentir nada. En cambio, lo que es alta frecuencia tiene un mayor componente eléctrico. Como por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo de esto, es la electroporación. Ya vamos a ver de qué se trata. Esto es importante que tengamos en cuenta. Cómo se comportan las sustancias frente a los campos magnéticos. Vamos a tomar como ejemplo el cuerpo humano. Si nosotros fuéramos diamagnéticos en relación al centro de gravedad de la Tierra, nosotros estaríamos flotando, porque el campo magnético nos esquiva, nosotros repelemos o rechazamos los campos magnéticos. Si nosotros fuéramos ferromagnéticos, estaríamos pegados al piso, no nos podríamos ni levantar, porque el ferromagnético atrae totalmente las líneas del campo magnético, de la fuerza. Nosotros somos paramagnéticos en relación al campo terrestre. ¿Qué significa? La línea pasa como si no estuviera, que nos atrae en cierta parte moderada. Como por ejemplo, el oxígeno, la hemoglobina y el titanio. ¿Sí? ¿Para qué me llama esto? Por un lado, si me atrae el oxígeno, se comporta como un paramagnético, me aumenta la cantidad de oxihemoglobina en la zona. Por lo tanto, mayor predisposición de oxígeno e intercambio en la zona que estoy trabajando. Mejora el metabolismo. Y por otro lado, implantes metálicos en la zona, no hay problema porque son paramagnéticos. ¿Sí? Este fue un caso que tuvimos de 2011, si mal no recuerdo, 2010 por ahí, de un jugador que el primer partido, bueno, se rompió todo, tuvo una fractura de peroné, se rompió los ligamentos, y principalmente el problema que tuvo que nos, a ver, que nos retrasó, diríamos, en la rehabilitación, es el tornillo que está entre tibia y peroné porque se partió la sindesmosis también, entonces tenía que tener 1 mes y medio el pie fijo, sin moverlo, porque por supuesto cualquier movimiento flexo-extensión hace que el peroné suba, rote y ascienda, entonces no podíamos dejar sin hacer nada con ese jugador 1 mes y medio. Directamente le dejamos la magneto en la casa, lo hicimos 3 veces diarias, pulsar activación de Gauss, trabajamos la cicatriz, trabajamos la isometría, y la verdad que se ganó bastante tiempo, que no es lo mismo que a un paciente que no está relacionado al deporte, con 1 mes y medio parado ese paciente, cuando le reintervenga y le saquen ese tornillo, porque en teoría ya la sindesmosis ha cicatrizado, la fibrosis que va a tener ese tobillo va a ser terrible. Entonces voy a pelear más tiempo porque causó la inmovilización y no por la lesión misma. ¿Sí? ¿Cómo se aplica el magneto? La parte activa, en los solenoides planos, siempre va en contacto con la piel. ¿Cómo saber la profundidad que alcanzan esos campos magnéticos en los solenoides planos? Ustedes lo ponen a funcionar, agarran un alfiler, vibra, muy bueno. Empiecen a alejarlo y cuando deja de vibrar, esa es la profundidad, porque en nuestro caso emite y cierra campo en el mismo solenoide. Por eso no hace falta utilizar 2 para una zona. Con 1 es suficiente, porque cada solenoide plano crea su propio campo. ¿Sí? Ahora, si quieren enfrentar los 2, hagan la prueba, pongan el alfiler y ustedes lo acercan, el alfiler ¡tic! Se para, se atraen. Significa que ganan profundidad enfrentando los 2. Eso es importante saber para cuando tengan que trabajar grandes superficies o con grandes volúmenes musculares, a ver si realmente llega o no. ¿Sí? Y con respecto a los solenoides túneles, cuanto más cerca de la pared del plástico del túnel, van a estar más cerca del hilo de cobre, por lo tanto mayor intensidad. Cuando tengan que utilizar un túnel, por ejemplo, trabajar un síndrome fémoro-patelar, por ejemplo, meten la rodilla en el túnel y levanten la rodilla con una almohada para que la patela o la rótula toque la parte plástica de la pared del túnel, para que haya mayor intensidad del campo. Hagan la prueba, como la funciona con un alfiler, cerquita vibra mucho y cuanto más cerca del centro, menos vibra. Sigue vibrando, pero poquito. Más, menos, ¿sí?
En cuanto a dosificación de la magneto, primero, van a encontrar, cuando empiecen de vuelta los congresos, no sé cuándo será, el ojalá que sea, van a encontrar que es una guerra a ver quién fabrica más. Que uno fabrica 500 Gauss, el otro 700 Gauss, 1000 Gauss, 5000 Gauss. El que más fabrica se sobreentiende que es mucho mejor. Por un lado, no hay ningún paper que avale por encima de los 200 Gauss. Y por otro lado, que si lo importante de la intensidad al paciente cuando venga le haga una resonancia magnética, que tira 2 Teslas, 20.000 Gauss, y lo cura en el segundo entonces. ¿Sí? Ojo con eso. Cada agente físico tiene su explicación de por qué. Y nosotros, como fisioterapeutas, somos los encargados de decir, esto vale, esto no vale. ¿Sí? En cuanto a dosificación de magnetoterapia, tienen dos teorías. Pueden agarrar lo que es la rama americana y la rama europea a grandes rasgos, donde la rama europea se basa en lo que es la vibración endógena, la teoría de Lidbov, que dice que cada ion precisa de una determinada frecuencia para su estimulación. Por ejemplo, si quiero trabajar, no sé, un desgarro muscular, tengo que poner el magneto a 17 Hz, porque vibra preferentemente, estimula el colágeno, la fibra muscular, que sobre otras superficies. Una fractura tengo que utilizar 72 Hz para los teoblastos, etc. Eso es bien exquisito. Tal frecuencia para que vibre tal cosa, tal superficie. ¿Sí? Ahora, está la otra teoría americana que, de acuerdo a algunos estudios que ahí los puse, que es por ahí lo que más se usa en los medios, el paciente arranca con 200 Gauss pulsátil. ¿Por qué? Eso se basa en el campo terrestre tiene una intensidad de 0,5 Gauss emisión continua. Entonces, ¿qué hago con esta teoría? Arranco. En vez de 0,5 lo pongo a 200 Gauss. Muchísima intensidad de acuerdo al campo terrestre. Y le pongo emisión pulsátil, contrario a lo continuo de la Tierra. Entonces, a medida que evoluciona el paciente, voy bajando la intensidad y subiendo la frecuencia. Voy bajando la intensidad y subiendo la frecuencia. Lo voy acercando al campo terrestre para ver cómo va evolucionando. Y de esa forma voy destetando al paciente del agente físico. No puedo hacer del día 10, del día 1 al día 20, de la misma forma, ¡pum! Corto abruptamente y el paciente se va, listo, se acabó. Lo que decíamos al principio, tengo que evolucionar con los parámetros de los agentes físicos y adaptarlos a la evolución del paciente. ¿Sí? Pasa lo mismo con los medicamentos. Yo no tomo un antibiótico cada 8 a 7 días, chau, y se acabó. Lo toman cada 8, después cada 12, cada 24 y después ya tal vez no ven más. ¿Estamos? Ahí les puse dos ejemplos, dos grafiquitos simples de ejemplos. ¿Cuáles son los principales efectos que produce la magneto? Principalmente hace un efecto analgésico, antiinflamatorio y regenerador de los tejidos. Que cada uno despierta o lleva al otro. Si ustedes se fijan, ¿por qué es antiinflamatorio? Porque produce una vasodilatación que la vasodilatación in vitro llega al 200% de la creación de nuevos capilares, atrae oxígeno a la zona, ¿se acuerdan? Mayor predisposición a utilización de oximoglobina en la zona, mejora la ligación del colágeno, el efecto piezoeléctrico a nivel del colágeno, el colágeno con esas pequeñas con esa pequeña energía mecánica, energía eléctrica que desencadena el magneto, produce una microactividad mecánica a nivel del colágeno, restablece potenciales de membrana, principalmente reordena el metabolismo, y cada una va desencadenando la otra. Ahí un poco los autores de lo que han descrito. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones de la magneto? Las comunes: marcapaso, embarazo, tumor, infección, cáncer. ¿Sí? Recuerden eso. No hace falta media conducción. Cuanto más cercano al solenoide, ya sea plano o túnel, mayor intensidad del campo magnético. Y hagan la prueba, si tienen equipos magnéticos en casa, a qué profundidad alcanza su equipo.
Porque, a ver, viene una abuelita con un reemplazo de cadera, ¿sí? Que tiene dolores en la cadera y ustedes deciden hacerle magneto. ¿Llega o no llega? No le pongan por poner, porque tal vez no llega. ¿Sí? Gran dilema. Los ultrasonidos en etapa aguda. Lo metí en esta etapa, pero con signo de preguntas. A ver. Dos palabritas, porque realmente lo vamos a ver en otra etapa, en etapa subaguda crónica. El ultrasonido, dejemos en claro que no tiene un efecto antiinflamatorio. Al contrario, el ultrasonido tiene un efecto proinflamatorio. ¿Sí? Estimula la formación de edema. ¿Para qué lo puedo llegar a utilizar en esta etapa? Si me estimula más edema, para hacer más corta la vida útil del edema, lo hago crecer más rápido y que se reabsorba más rápido y de mejor calidad. ¿Qué pasa? Hay que dosificarlo muy bien el ultrasonido. ¿Sí? Por eso lo pongo en signo de preguntas. Lo puedo utilizar el ultrasonido en etapa aguda y vemos qué tengo y vemos cómo lo dosifico para después aplicarlo. Pero tengan en cuenta eso. El efecto térmico del ultrasonido puede agravar el dolor y el sufrimiento de esa zona. ¿Sí? Fíjense lo que yo les mencionaba. A modo general, se habla de que no puede superar los 0,5 vatios por centímetro cuadrado a un ciclo de trabajo de unos 4. Después lo vamos a ver más adelante en los ultrasonidos. Por eso, a modo general, el ultrasonido lo dejo para otra etapa. Láser terapia. El láser principalmente nos guiemos de que aporta energía, no es nada raro, aporta mucha cantidad de energía en un punto determinado, es una técnica superficial, se absorbe en 1 centímetro recién, pero desencadena efectos cascadas hasta los 5 centímetros, pero sigue siendo superficial la aplicación. Por eso, ¿para qué se usa el láser? Para aquellos procesos donde tengan que lograr una analgesia, un antiinflamatorio y una estimulación y un aporte bioenergético en un punto a nivel superficial. Cuando utilicen el láser tienen que hacer, por supuesto, la rejilla de aplicación, donde tienen que estipular básicamente cuántos puntos entran en esa zona en particular, separando entre punto y punto 1 centímetro, para que a nivel de 1 centímetro que alcance la profundidad, ocupe 1 centímetro cuadrado esa divergencia de campana que tiene el láser. Ahí están las fórmulas, si las quieren escribir, básicamente a modo general. Cuanto más aguda la patología, menos tengo que aplicar de energía y menos frecuencia. ¿Por qué? Para no producir un efecto rebote. Tanto que quiero estimular, tanto que lo quiero sacar de esa etapa, que le deposito tanta energía que lo paso de vuelta, efecto rebote, termino doliendo. ¿Sí? Lo que sí voy a ir un poquito más rápido porque Mauricio me va a ahorcar. Las principales indicaciones. Es una técnica de bioestimulación, analgésico antiinflamatorio, bioestimulante, por eso tiene gran implicación también en lo que es auriculoterapia o acupuntura. Restablecer de energía ese punto que estoy trabajando. Siempre se hace en contacto con la piel, siempre limpien la piel, hagan esto o hagan electrodos. Se recomienda con un poquito de algodón con alcohol, porque el alcohol barre con la queratina, que es el principal impedimento que tengo el paso de la corriente. La queratina a las 2 horas se recupera de vuelta, no pasa nada. Y lo que es la electroporación, no sé si lo han escuchado, la electroporación se basa en introducir principios activos al organismo a través de un impulso electromagnético donde predomina la parte eléctrica. ¿Qué significa? Ustedes no van a sentir nada. Esto despolariza la membrana hace 400 veces más permeable la piel para el ingreso de molécula grande. No hay ionización del producto molecular. ¿Qué significa esto? No es como la ionto que agarra una molécula, la ioniza, y la iontoforesis ingresa iones menores a 700 mol de peso molecular. No, aquí ingresa la molécula completa. Y no hay ningún tipo de riesgo de quemadura, ni irritación, nada, porque no hay contacto eléctrico. ¿Sí? Lo que se recomienda es que el producto sea liposomado, es lo ideal,
porque el liposoma tiene una consistencia, una membrana bilipídica, igual que la membrana celular, por lo tanto, cuando transporta el producto encuentra la célula que es prácticamente lo mismo y se fusiona, libera el producto en el interior de la célula. Acá hay un estudio donde se estableció que realmente la electroporación hace lo que dice hacer, pero no está bien en claro todavía el mecanismo por el cual lo hace, no se sabe, porque como eran microsegundos, si el lípido hace un flip-flap, una rotación, una inclinación, no se sabe bien qué es el lípido, pero se está estipulado que hace lo que dice hacer. Es un cabezal que usted se lo apoyan, no se siente nada, se pasa muy lentamente porque se basa en lo que se llama el ciclo on-off de la membrana, que mientras hay contacto del cabezal, el poro se crea. Cuando levanto, se cierra el poro. Entonces, si yo paso rápido, nunca dejo crear el poro. Entonces, tengo que pasar muy despacito, lo dejo estático unos segundos para que absorba y voy pasando de vuelta. ¿Sí? El producto, mientras más permeable, más líquido, liposomado, mejor. Y lo que es para cerrar la etapa aguda, la clásica iontoforesis, que siempre hay que respetar la iontoforesis, no tanto por mí, por las dudas que yo tenga, sino por el paciente, porque el paciente tiene en la cabeza, mientras más mejor. Siento muchísimo hormigueo, me está entrando muchísimo diclofenac, y ahí estamos haciendo el lío porque el paciente se está quemando. Tenemos que entender que es con una corriente continua, que depende del polo, va a ser el efecto que voy a lograr, ya sea una reacción ácida o una reacción alcalina. Y de ahí, como para adelantarme un poquito, se desprende lo que es la microelectrólisis percutánea, tan famosa ahora, o hace un tiempo, donde se basa en una corriente galvánica, pero utiliza un polo negativo. ¿Por qué? Porque es el que hace dióxido de soda, la soda cáustica, es el que produce la inflamación. Recuerden principalmente la iontoforesis. Si me voy a la parte específica de dosificación, es un poco complicada, pero hay que hacerla para saber cuánto medicamento estoy ingresando y durante cuánto tiempo. Hay que conocer el peso molecular del principio activo por la intensidad en miliamperes sobre la valencia del principio activo por la constante Faraday, que son 96.500. Entonces, para no caer en todo eso, ¿qué se hace directamente? Aunque lo más simple que se hace, nos guiamos de acuerdo a una sensación de un suave hormigueo de cosquilleo del paciente. Y lo mismo vamos a ir controlando al paciente a cada minuto, a cada 2 minutos, levantando a ver cómo responde la piel a eso. ¿Sí? En cuanto también para protegernos un poco de algún riesgo de quemadura, depende del tamaño de la superficie del electrodo que usemos, va a ser la intensidad que voy a utilizar. Se recomienda, lo que más se usa es multiplicar 0,1 mA por la superficie del electrodo, que ahí a modo de ejemplo, si tiene un electrodo de 65 milímetros, el área es de 27 centímetros cuadrados. Si le multiplico 0,1, con el electrodo de 65 milímetros no pueden pasar los 2,7 mA de máximo. Si ustedes sienten que el paciente a los 1 mA, 2, no siente nada, déjenlo, porque tal vez a la corriente le toma tiempo vencer esa resistencia de la piel y después va a empezar a sentir. ¿Sí? Recuerden, me voy para acá, recuerden que se basa en el principio físico, donde es importante conocer la polaridad del principio que va a ingresar, que en la electroporación no importa la polaridad, porque no hay ionización. En la ionto sí, donde dice que los polos iguales se rechazan, polos distintos se atraen. Por ejemplo, si yo tengo el diclofenac, que es polaridad negativa, lo tengo que poner el electrón negro, que es el negativo, ¿para qué? Para que se rechaza. ¿Y a dónde va a parar? Al positivo que lo va a traer. Siempre con paños de algodón blanco, como decía en agua, y tiro el principio activo en el polo correspondiente, de acuerdo a la polaridad del principio activo. En cuanto a la fase subaguda, ya estamos en tercer o cuarto día aproximadamente de lo que es rehabilitación. Acá sí tengo que empezar a aumentar el flujo sanguíneo de alguna forma. Porque, ¿se acuerdan lo que dijimos antes? Empieza la pelea de fase reparación versus regeneración. Tengo que empezar a mandar amigos a la zona. Tengo que mandar sangre, tengo que despertar células satélites, tengo que despertar todo el metabolismo de una forma que me invadan antes que el tejido fibroso a esa cicatriz. Fíjense que si yo el tercer o cuarto día no hice algo de trabajo muscular, no hice algo de movilidad pasiva o algo,
se reduce 50% el área de contacto en la unión musculotendinosa, disminuyen 30% los capilares, hay atrofia muscular en las fibras tipo 1 a las 72 horas, hay una contractura defensiva que disminuye el ATP. ¿Qué pasa en una movilización precoz? Todo lo contrario. Las nuevas fibras que se van regenerando en un desgarro muscular son pobres en mitocondria. Tengo que empezar a fabricar o estimular mitocondrias. ¿Para qué? Porque al quinto día la fibra muscular ya puede hacer el 80% de su capacidad contráctil en una repetición máxima. Pero tengo que llegar con algo, con cargas graduales, con trabajo gradual al quinto día para un 80%. Porque a la semana ya estaría apto para hacer el 100% de su fuerza en una repetición máxima. ¿Sí? Entonces, en esta etapa dijimos que tengo que empezar a estimular la parte circulatoria, por lo tanto, empezamos con radiofrecuencias. No le tengamos miedo al efecto térmico, lo que más por ahí preste la duda, un desgarro muscular, hacemos efecto térmico, hacemos onda corta, hacemos TECAR terapia. Prentice, ese es otro de los libros de fundamentos de modalidades terapéuticas, ya recomienda que el cuarto día empecemos con termoterapia. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando. Tengo que aumentar, tengo que bañar de sangre esa zona. Entonces, el tema es cómo, volvemos al principio de la charla, dosificación. Dosifico mal, sangra. Dosifico bien, voy haciendo gradual la aplicación para ir mejorando la calidad. Continuo o pulsátil. Acá empiezo el cuarto día, empiezo con emisiones pulsátil, donde no prevalece tanto la sensación térmica del paciente, sino que con que siento un calorcito suavecito es suficiente. Che, está muy poquito, esto es suficiente, porque después voy aumentando a medida que va ganando la parte gradual. Con un grado que aumente la zona, mejora 13% el metabolismo. Suficiente para esta etapa en la que estoy. Un grado que casi imperceptible, está un poquito calentito. Suficiente para la etapa que estoy. ¿Cuánto tiempo dosifico la radiofrecuencia? A los 15 minutos el tejido alcanzó su máxima intensidad, su máxima temperatura la alcanzó a los 15 minutos. Se mantiene 5 y después cae 1 grado cada 5 minutos. Por eso las aplicaciones son de 10, 12, 13 minutos, no más. Ahora, ¿cómo conjugo eso? Tengo que saber cómo conjugar, con qué agente físico al mismo tiempo y con qué ejercicio. Volvemos lo mismo, no lo acuesto al paciente y le pongo onda corta y que duerme un ratito porque está frío, estamos en invierno y el calorcito le va a hacer lindo. No, ¿sí? Acá viene a trabajar porque también le tiro la mochila a él, que es parte de su responsabilidad mejorar, no todo mío. En cuanto a intensidad, nos tenemos que manejar entre G1 y G2, que es de suave moderado, no más de ahí. Algunos estudios donde avalan el trabajo de radiofrecuencia conjuntamente con la actividad física al mismo tiempo. Ahí vemos como una retracción capsular, por ejemplo, le pongo los electrodos tanto en isquios como en tríceps sural y le pido la elongación completa de la cadena posterior y no lo acuesto que duerme un ratito que le dé calorcito atrás de la rodilla. ¿Sí? El famoso onda corta con la TECAR terapia. Esto lo marco porque hoy por hoy está muy de moda que la onda corta no sirve más, lo reemplazó la TECAR terapia. Si ustedes se fijan los parámetros, nada que ver uno contra otro. La onda corta, la profundidad que alcanza y la potencia con la que alcanza la profundidad no se asemeja a la TECAR. El beneficio que tiene la TECAR terapia es que es una técnica activa y de acuerdo a donde ponga, ahí ven cómo se cierra campo, con una placa paciente y con un electrodo, de acuerdo a cómo ponga la placa paciente el electrodo, es más o menos la ubicación que voy a alcanzar con ese efecto térmico. Pueden seleccionar a dónde quieren trabajar. No es tan general, sino que es más localizado. Y lo bueno es que ustedes pueden tocar el electrodo con la mano, como están viendo ahí, que no lo van a sentir el calor, porque el calor cierra con el paciente. Entonces lo van masajeando, lo van debridando, van haciendo un punto de gatillo, van haciendo trabajo activo. ¿Sí? Esa es la TECAR terapia. Principales contraindicaciones, las comunes a cualquier radiofrecuencia, capaz tomar una infección, ¿Qué hacemos con los metales implantados? En cuanto a los metales implantados y la radiofrecuencia, hay una teoría que se llama la teoría del movimiento browniano,
que dice que cuanto más separan las moléculas de agua entre sí, mayor posibilidad de fricción y de calentamiento de la zona. Pongan a calentar en un microondas una taza de agua y una taza de crema. ¿Cuál se va a calentar más rápido? El agua. ¿Por qué? Porque tiene bien separadas las moléculas de agua. Si ustedes aplauden con las manos bien separadas, hacen mucho ruido. Si aplauden con las manos bien juntitas, casi no hacen ruido. ¿Qué pasa en los sólidos? En los metales no hay posibilidad de mover la molécula, no hay posibilidad de fricción. Por lo tanto, el metal no se calienta. Lo que sí se calienta es el tejido alrededor. Por eso es importante la dosificación, volvemos a lo mismo. Si yo sobredosifico, lo quemo al paciente no porque calentó el metal, sino porque quemé los tejidos alrededor. ¿Entienden? El metal, hagan la prueba. Pongan a funcionar la onda corta, pongan la llave de la casa y hagan un sándwich con el otro de todas las llaves. 10, 12 minutos, agarren la llave, está fría. Agarren las mismas llaves, ustedes pongan la mano y a los 5 minutos se les quema la mano. Y la llave está fría. Porque el metal no tiene posibilidad de fricción. Están bien pegaditas. ¿Se entiende? Entonces, metal implantado con la radiofrecuencia bien dosificado, ningún problema. Acá sí vemos un poquito los ultrasonidos. El ultrasonido van a tener de 1 mega y 3 mega básicamente. El de 1 mega es para alcanzar profundidad, el de 3 mega es para alcanzar nivel de superficie. En cuanto a dosificación, lo importante, para no entrar en detalles, los joules que vayan a aplicar, pero a modo general, tengan en cuenta que ustedes a la lesión tienen que llegar con una potencia, una intensidad de 0,2 y 0,5 joules vatios por centímetro cuadrado, y tengan en cuenta que por cada centímetro que atraviese el ultrasónico se absorbe, se pierde el 50%. Entonces, regla de 3 simple. Si yo tengo una lesión a los 2 centímetros y a esos 2 centímetros tengo que llegar entre 0,2 y 0,5, si yo, por ejemplo, pongo el ultrasonido en un vatio por centímetro cuadrado, al centímetro voy a tener 0,5, porque se absorbe el 50%. A los 2 centímetros donde está la intensidad voy a tener 0,25. Estoy dentro del rango, pero estoy un poco por debajo. Le puedo dar un poquito más para agarrar más localizar la intensidad de profundidad. ¿Sí? Ustedes, sin darse cuenta que cuando pasan el ultrasonido y duele, ¿qué hacen? Le dan menos potencia. O sea, lo hacen más superficial. Por supuesto que tienen efectos térmicos y no térmicos, y tengan en cuenta que acá sí el tema del ultrasonido y los metales o los huesos, el sistema óseo, la vibración viaja transversal. Por eso es importante, si voy a aplicar ultrasonido cerca de hueso, prótesis metálica, si a nivel de huesos, el paciente puede venir mañana con dolor, después tal vez le duela si sobredosifico, porque estoy inflamando el periósteo, porque la vibración empieza a viajar sobre el periósteo y está altamente irrigado. Por lo tanto, duele. Si mañana viene con dolor, no le digan, che, ¿y qué estuviste haciendo? No, la culpa es mía porque yo sobredosifiqué. ¿Sí? En cuanto a electroestimulación, al 4.º día ya empezamos, dijimos, con trabajo muscular, tenemos que despertar células satélites, y la única forma de despertar células satélites musculares es con ejercicios, con elongaciones. La electroestimulación, primero y principal, hay que limpiar la zona, hay que explicarle el trabajo que va a utilizar el paciente, fijarse la corriente que va a utilizar, y recuerden buscar el punto motor, ya lo vamos a ver el punto motor. De acuerdo a las corrientes, pueden utilizar ya sea impulsos aislados o trenes de onda. El impulso aislado puede ser el impulso bifásico simétrico, el TENS. Tengo un TENS y no tengo un equipo de ondas rusas australianas, ¿soné? No. Hagan electroestimulación, hagan trabajo muscular con el impulso bifásico simétrico, con el TENS. No van a conseguir una gran contracción muscular, pero para despertar una fibra, bienvenido sea en esta etapa. Y si no, la electroestimulación por trenes son las rusas, las australianas y las interferenciales. Rápido, para que recuerden, la interferencial es una corriente, es la unión o la interferencia de dos corrientes de media frecuencia que originan una corriente tercera de baja frecuencia que se va a profundidad. Se utiliza como corriente para alcanzar grandes profundidades y grandes grupos musculares. No hace falta con esto localizar. Pongo los 4 electrodos en un cuádriceps, a nivel, si utilizo el teta polar, y movilizo todo el cuádriceps, no importa si es el recto, el vasto, no importa, movilizo completo, mejoro toda la hipotonía, combato un poco la hipotonía, despierto los capilares, mejoro la nutrición para después pasarlo a una segunda etapa a trabajar músculo por músculo. ¿Sí? Las corrientes rusas, ¿se acuerdan?
No vamos a entrar en la corriente rusa. Y la corriente australiana, para que no tienen clara, las corrientes australianas se habla de que son más lindas, así está descrito, más agradables para el paciente, porque no tiene tanta sensación eléctrica por parte del paciente, y el beneficio que tienen es que no produce tanta fatiga en la fibra muscular. Los papers que hay a nivel de las australianas hablan de que enfrentaron con las rusas, y es mejor la australiana, pero ¿qué pasa? Las rusas vienen de 1950, las australianas hace unos 10, 11 años que están peleando, o sea, les falta todavía demostrar. Pero en teoría se usa para lo mismo que la rusa, pero es mejor o más agradable y menos fatiga muscular que la australiana y que la banda rusa. ¿Cómo se utilizan los electrodos? Lo que es bipolar, rusas, interferencias bipolares australianas, recuerden que los dos electrodos del mismo canal, en el mismo músculo, en la misma dirección de la fibra que voy a tratar. ¿Sí? Tengo que saber qué corriente utilizo y anatomía pura. No le puedo pedir un músculo que se comporte así si el bíceps se comporta así. ¿Sí? En la misma dirección de la fibra que voy a tratar. ¿Cuál conviene? Ya explicamos un poquito. Fíjense cómo se enfrentaron la rusa, la australiana y los impulsos bifásicos, donde la australiana alcanzó mayor torque eléctrico muscular con el menor disconfort reportado. Pueden utilizar una técnica unipolar, que cuanto más pequeño el electrodo, más activo se hace. ¿Esto qué significa? Cuando quieren focalizar un punto motor en particular, ponen, por ejemplo, ahí voy a trabajar un dibujito abajo, una fémora patelar, quiero buscar el vasto medial oblicuo, entonces pongo uno grande en el vasto interno, y con una punta voy buscando a dónde despierta el vasto medial oblicuo. ¿Sí? Y si no, directamente los dos electrodos del mismo tamaño. Sí o sí hay que buscar el punto motor. Esto lo van a notar cuando ponen dos electrodos, el cuádriceps izquierdo, dos del lado derecho, suben a la misma intensidad. Uno duele, contrae muchísimo y el otro ni se mueve. ¿Por qué? Por el punto motor. El punto motor se dice que es donde florece el sistema nervioso, donde se hace superficial. Entonces, ¿qué hacen? Ponen los dos electrodos, por ejemplo, en el bíceps, le dan intensidad, y cuando el paciente vean o sientan la contracción, sin levantar y sin tocar, van moviendo, van buscando el mejor punto muscular. Y el paciente, ¡ay, duele! Y van a bajar. Ahí se van a dar cuenta que hay una gran contracción sin dolor, porque tienen que bajar la intensidad. No hace falta dar tanta intensidad para que contraiga. ¿Sí? Esto hasta que encuentren, hasta que conozcan más o menos los puntos motores de cada músculo. Pero lo mismo van variando. Por eso, cuando pongan el electrodo, primero busquen el punto motor y después dan intensidad. Solamente hacemos electroestimulación, fíjense. Si hacemos solamente electroestimulación, la electroestimulación tiene como beneficio que hay mayor reclutamiento de fibras musculares, no hay fatiga ni articular ni del sistema nervioso, y hay una economía también del sistema nervioso, porque uno participa. ¿Cuál es el inconveniente de los electrodos solos? No trabaja el sistema metabólico general, no somos un cuádriceps o un isquio caminando por la calle, no hay coordinación ni intermuscular ni interfascicular, no tiene adaptaciones vasculares, y además es espacialmente fijo. Estimula las unidades motoras que están por debajo del electrodo, las que están a 2 centímetros no las activa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Electroestimulación activa asistida. Le pongo los electrodos al paciente y le pido, si quiere hacer un trabajo concéntrico, escúcheme, Raúl, cuando llegue la corriente, usted mismo levante. Entonces, ¿qué hace? El electrodo se encarga de juntar o de despertar muchas unidades motoras, mayor reclutamiento fibrilar, y él activamente se encarga de coordinarlas y de hacer participar, por ejemplo, todo el miembro superior. No solo somos el brazo. El electrodo contrae y yo lo coordino y trabajo todo el miembro superior. ¿Sí? Algunos ejemplos: puedo hacer trabajos concéntricos y trabajos excéntricos. Un paciente desgarrado sí o sí tiene que hacer trabajo muscular excéntrico para volver a la cancha, porque estadísticamente en la pausa excéntrica, cuando se produce el desgarro muscular, entonces cuando llegue la corriente le pido que baje. Trabajo excéntrico. Trabajo de despertar para mejorar la velocidad de aparición muscular. Trabajos propioceptivos, que cuando el paciente sienta la corriente va a intentar sacarlo de su fase de sustentación. Entonces, él busca mantenerse en equilibrio, manteniendo un control postural,
y el electrodo trabaja sobre el músculo que quiere trabajar. ¿Cómo se ponen los parámetros de una electroestimulación? Puede hacerlo de acuerdo a las fibras musculares o de acuerdo al objetivo, que es lo mismo. A menor frecuencia, ¿te acuerdan? Más de 5 a 100 aproximadamente, pues tiene esa baja frecuencia resultante, la frecuencia modulada. A menor frecuencia, mayor trabajo aeróbico. Cuanto más alta, a partir de los 33, de los 40, que es la que se usa de tetanización muscular, a partir de los 40 o 50 Hz, ya aparece el trabajo de fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿hasta cuánto subo la intensidad? Tengo que subir la intensidad hasta que contraiga. Pero no es cuestión de aguantar, porque cuanto mayor intensidad, frecuencias tetanizantes, puedo romper el músculo. El Mauri me está apurando. Y me queda... Bien, bien, Diego. Tenemos los últimos 5 minutos. No, bueno, dale, vamos. Los últimos 5. Prepárense, entonces, vamos. Entonces, la frecuencia de la electroestimulación, de acuerdo al trabajo aeróbico que quiero buscar, es la frecuencia que van a utilizar. Cuanto más baja, más aeróbica; cuanto más alta, más trabajo muscular, de fuerza muscular. Ahí tienen ejemplos, y de acuerdo a la contracción o la relajación que utilicen, es también el trabajo que van a buscar. Si quiero hacer un trabajo aeróbico, tengo que poner la frecuencia baja, un alto poder de contracción muscular en tiempo y una poquita relajación. No tengamos miedo en poner 10 de contracción y 50 de relajación. ¿Por qué tan poquito y tanto de relajación? Porque no sé, 10 segundos de contracción te puse con una pesa, con 10 kilos, que va a transpirar como loco, por eso descansa mucho tiempo. ¿Sí? No nos quedemos con los 2 segundos de contracción, 3 de relajación. Abramos la cabeza, abramos el espectro de tratamiento. En esta etapa, en la etapa crónica, ya nos metemos, estamos con la MEP. La MEP la vamos a mencionar rapidito para que se acuerden. En el contexto legal, los kinesiólogos, fisioterapeutas o fisiatras estamos habilitados para utilizar microelectrosis percutánea, donde se utiliza un electrodo que es el electrodo rojo, el ánodo, y el puntero, la aguja, tiene que ser el electrodo negativo, el cátodo, porque es el que produce la licuefacción, la inflamación. Ahí está un ejemplo, donde tiene 2 efectos. Principalmente es inflamar la zona, propia inflamación del galvanismo, y porque la aguja, cuando va introduciendo, va dañando tejidos, que también es lo que estoy buscando. ¿Sí? Es agudizar un proceso agudo. Ahí se da el porqué, porque lo que hace la corriente galvánica, disocia la molécula de agua, hace que cada principio constitutivo vaya a su polo, y en el polo negativo se forma la hidróxido de sodio, la soda cáustica. Lo importante es dónde no aplicar. ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. ¿Para qué sirve? Para todo proceso crónico, para que empiece nuevamente el mecanismo de reparación, a modo general. Y por último, las ondas de choque, y ya nos vamos, Mauricio. La onda de choque viene a despertar un poco el concepto y empieza a trabajar un poco el concepto de mecanotransducción. La mecanotransducción se refiere a convertir un efecto mecánico en una respuesta biológica. ¿Por qué se dice que es una respuesta biológica? Porque la respuesta desencadena desde el interior de la célula una respuesta, por ejemplo, con estimulación de factores de crecimiento, con estimulación de óxido nítrico, etc. ¿Para qué se utiliza la onda de choque? Agudizar también un proceso crónico, pero desde una respuesta biológica. ¿Sí? ¿En qué se basa? Es una pistola, que es un balín que va y viene, y eso va liberando energía. Hace falta gel neutro, porque a mí no me importa el golpe, porque si no me compro un martillo. Lo que importa es la energía que desprende ese golpe. ¿Sí? Ahí vemos los efectos. Principalmente o mejor dicho, ¿qué es la onda de choque? La onda de choque se basa en un impacto positivo con muchísima energía y muy poquito negativo retroceso. ¿Sí? El efecto positivo es el efecto Hopkins, que lo utilizan más las focales que los médicos para romper los cálculos, la litotricia. Nosotros nos basamos en el efecto de cavitación del retroceso en onda de choque. Pero ¿cuál es la diferencia con los ultrasonidos? Porque al final todo cavita. El ultrasonido, la ultracavitación, tiene un efecto de cavitación estable. La burbuja crece, se achica, algo explotó por ahí, pero que ese es el movimiento. La onda de choque es una cavitación inestable, porque crece cuando viene el pico positivo. Cuando vuelve el pico negativo, que es muy poquito, se achica poquito, y cuando viene el próximo, ¡pum!, explota.
es una cavitación inestable. La cavitación inestable, ¿qué significa? Libera energía, estimula radicales libres, produce una liberación de energía controlada en la zona. Bueno, se me fueron las videitas. Esto para ir terminando. Básicamente, ¿por qué la onda de choque, la respuesta viene desde el interior de la célula? Porque estimula lo que se llama la integrina y las caderinas. Son unas proteínas que conectan el medio extracelular con el intracelular. Entonces la respuesta viene directamente del interior de la célula. ¿Qué favorece? La estimulación de factores de crecimiento, la estimulación de óxido nítrico, la creación de nuevos capilares, elimina dióxido de carbono y aporte de oxígeno. Ahí vemos algunos estudios como pre y post de aplicación, se estimularon y se crearon nuevos factores de crecimiento y una reorganización de los mismos. ¿Por qué es analgésico antiinflamatorio? Por lo que se llama el método de capsaicina. El ají picante tiene la capsaicina que dice que se comporta como nosotros con la onda de choque. Ustedes se hacen onda de choque, les va a doler. Les va a doler, después les va a doler más. Y después 6-7 horas se van a empezar a sentir bien. No es una técnica para mañana. ¿Sí? ¿Por qué analgésico antiinflamatorio? Porque libera esa zona de la sustancia P y el glutamato, que son principales mediadores químicos del dolor del cerebro, y estimula la histamina. También favorece como gate control, la teoría de puerta, y que disminuye la enzima de ciclooxigenasa 2. Es capaz de flexibilizar depósitos calcáreos, es capaz de liberar los puntos de la gatilla, desprender los puentes de la actina y la miosina para puntos gatillos, y acelera la síntesis del procolágeno. Y por último, últimas 3 presentaciones estamos, las ondas de choque no se miden por tiempos, sino se miden por cantidad de impactos, se estimula. Hay estadísticas de que entre 2.000 y 2.500 impactos por una palma de mano, para que tengamos una superficie a tratar. La frecuencia va de 1 a 15, cuanto más baja la frecuencia, mayor profundidad alcanza la energía, cuanto más alta, más superficial, y la energía se mide en bar o en milijoule, porque depende del aplicador. Eso es cuánto va a doler. Eso lo van guiando de acuerdo al paciente, lo que va sintiendo. Va a doler, puede aparecer un hematoma, mañana puede aparecer dolor, que el paciente no se ponga hielo, que no tome antiinflamatorios, nada, porque me corta lo que estoy buscando. Yo busco que esa zona se agudice, se inflame. Ustedes no me corten eso con un hielo, con antiinflamatorio. ¿Sí? Bueno. Paramos, hacemos preguntas porque fue rapidísimo. A ver, es una jornada, si quiere Mauricio, algún día organicemos una jornada para estar 3-4 horas hablando. Hablar todo esto todo el día, claro. No lo pude bajar menos porque el cerebro no me da para bajarlo menos. Pero bueno, si hace falta, vemos. Lo bueno que esta disertación va a quedar grabada para desmenuzarla después, despacito, cada uno que le haya llamado la atención, diferentes cosas que haya hablado, diferentes agentes físicos. Bueno, te digo, digamos, algunas preguntas. Dice, ¿en qué lesión es recomendable el uso del MEP? ¿O no es algo muy usado? Preguntan. El MEP. El MEP, ¿en qué lesión es recomendable su uso? El MEP se recomienda básicamente en todo proceso crónico, tendinoso, punto gatillo, liberación, etc. Y también en unos procesos agudos en deporte para acelerar ese proceso agudo, lo que decíamos antes, que no dure 2-3 días, que el edema crezca, lo inflamo para que se desinflame cada vez más rápido y en mejor calidad. Tendinopatías principalmente, punto gatillo, liberación. Bien. Con respecto a la tecaterapia, ¿en qué etapa es recomendable empezar a usarla y en qué tipo de patología es su uso más frecuente? ¿En qué etapa? A partir del 4º día, en una etapa subaguda, ya se puede empezar a meter de manera pulsada, porque no me importa cuánto baño de sangre en la zona, sino despertar capilares. Y lo que más se usa en planos musculares principalmente. A ver, se puede usar en plano articular, para aumentar el baño de sangre, despertar capilar en cercanía a un tendón, pero en plano muscular es cuando más se usa. ¿Con qué se puede combinar las ondas de choque? ¿Con qué otro agente físico? ¿En la misma sesión o diferente? ¿O cada cuánto hago una sesión de ondas de choque en tendinopatías? Onda de choque se hace una vez por semana, porque lo que le decía no es una técnica para mañana, hace un pico de dolor a las 6-7 horas y después te va a empezar a sentir mejor.
Se recomienda conjugar siempre con ejercicio, siempre trabajo excéntrico, muscular, progresión de carga, y con otro agente físico, cualquiera que no sea analgésico antiinflamatorio. Les dejo para que lo piensen. Porque ustedes están buscando inflamar la zona. No corten ese proceso con otra cosa antiinflamatoria. En un desgarro, ¿qué parámetros recomendás con respecto al tiempo de contracción, relajación y frecuencia según en la etapa en que se encuentra? Hablando de electroestimulación. Sí. A ver, en un desgarro muscular, primero y principal, trabajaría, por ejemplo, poco tiempo en minutos, 2-3 segundos de contracción y 5-6 de relajación, ¿sí? Porque no estoy buscando mejorar hacer una hipertrofia, mejorar la calidad, no. Estoy despertando fibras, despertando células satélites para que invadan la zona. Las células satélites, si no tengo agente físico, se hace con ejercicio, con contracción o con elongación. Porque es mecánica la célula satélite. Tengo que trabajarla para que invada la zona. Por eso es lo importante cuando hagan electroestimulación de última, que pongan parámetros corto de contracción y más largo de relajación, simplemente para despertar esa fibra. Bueno, Diego, la verdad que... Último mensaje, lo que quiero que queden claro en esto es de que combinen agentes físicos entre sí y con actividad física. Mi consultorio no es un spa, que el paciente se acuesta, le pongo los electrodos y me voy a atender otro y duerme tranquilo media horita. El paciente tiene que entender que si él no pone su trabajo, yo no soy mago, ¿sí? Que así como los ejercicios que es carga progresiva, el agente físico también es carga progresiva. Combinen entre sí. Bueno, Diego, la verdad, felicitaciones. Excelente la charla. Seguramente todos los chicos han quedado, digamos, con mucha información para ser masticada. Acá pregunta si la magneto también se combina con agentes físicos. La magneto se puede combinar con cualquier agente físico, y ahora me voy al otro punto. La onda corta solo se puede combinar con un solo agente físico. La onda corta solo se combina con la magneto. ¿Por qué? Porque son dos campos electromagnéticos, ninguna es circulación eléctrica. En ninguno de los dos hay que poner gel neutro. Ahora sí, separen el aparato. De un lado la camilla de magneto y del otro la onda corta. Pero pueden poner en la rodilla el túnel, en el tríceps sural onda corta y en los isquios onda corta, ningún problema. Bueno, felicitaciones de nuevo, te agradecemos muchísimo por tu participación y por toda tu energía en explicar y en contarnos las diferentes dosificaciones y todos los agentes físicos que podemos encontrar y combinarlos y demás. Así que te mando un fuerte abrazo y lo mejor para vos. Chao, gracias por la invitación, salud y estoy para lo que haga falta. Nada, me contactan y lo vemos. Bueno, gracias Diego. Chao, bueno, gracias a todos. Hasta luego. Seguimos con la jornada. Vamos a poner una publicidad, 5 minutos, y después se viene Viviana Cogliati, con su tema de consecuencias físicas, emocionales del cese del entrenamiento y competencia en deportistas debido a las restricciones causadas por la pandemia. Ahí ya la vemos que está conectada Viviana. En un minutito arrancamos con la disertación de ella. Líder en venta de productos para la salud y el bienestar, te invita a descubrir su tienda online. Encontra todo lo que necesitas en un solo clic. Envíos a todo el país. Distribuidores oficiales de grandes marcas. Cirugía Rex, acompañándote hace más de 30 años. Criolipólisis SEC es un equipo de alto rendimiento para el tratamiento de la adiposidad localizada mediante variación de temperatura. Su mecanismo radica en el enfriamiento selectivo, preciso y controlado. La aplicación se realiza en el pliegue dérmico afectado para provocar la lipólisis. Cada cabezal realiza la succión del pliegue y lo somete a temperaturas que pueden llegar hasta los menos 10 grados centígrados durante un tiempo sostenido y regulando la presión de manera autónoma. El procedimiento
esto congela el adipocito, provocándole la muerte programada. Como resultado, ya no volverá a generar ni almacenar tejido adiposo. Con un diseño elegante y funcional, el equipo cuenta con 2 cabezales independientes que pueden trabajar en simultáneo, pantalla táctil de 8 pulgadas y 2 opciones de trabajo, modo frío y modo calor frío, con ciclos de contraste de calentamiento y enfriamiento del tejido. El profesional podrá elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su paciente. En tratamientos integrales de modelación corporal, Criolipólisis SEC consigue excelentes resultados, destacando su condición de terapia no invasiva. SEC Electrónica desarrolla equipos de electrocirugía, fisioterapia y estética siguiendo estrictas normas de calidad. El planeamiento de cada producto comienza en el área de laboratorio. Nuestros ingenieros se concentran en el diseño, atendiendo a múltiples criterios, entre ellos el rendimiento, la eficacia y la innovación tecnológica. En una etapa posterior, se fabrican las piezas necesarias para el armado de los equipos. Esto demanda diferentes rutinas de planta, entre ellas el corte por sistema láser, el mecanizado automático de componentes, la producción de bobinas, transformadores y la inyección de termoplásticos en su propio sector para la obtención de todos los gabinetes. Luego de una etapa de armado y ensamblado, cada unidad se somete a diversos controles y calibraciones según protocolos específicos. Finalmente, el equipo terminado se embala para pasar al circuito de distribución comercial. Esta política de fabricación integral nos permite obtener la trazabilidad de cada producto, es decir, registrar su trayectoria desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización. El sistema de trazabilidad permite un mayor control y, por lo tanto, la mejora continua en cada etapa de la producción. El profesional obtiene a cambio equipos de eficacia y confiabilidad aseguradas. Además, se beneficia con una excelente relación precio-calidad y una garantía extendida única en el sector. Organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, certifican que nuestros equipos son seguros y eficaces en cada una de sus terapias. La ANMAT nos habilita a fabricar equipos médicos verificando que nuestras prácticas de producción son las adecuadas. La norma IEC avala la seguridad eléctrica de los productos, respaldando su confiabilidad. A su vez, las normas ISO aseguran que nuestros procedimientos se estandarizan según indicadores de eficiencia y metas de satisfacción. Bueno, continuamos con las jornadas, luego de una extensa exposición de Diego, tomamos un poquito de aire, y ahora vamos a presentar a Viviana Cogliatti. Yo le voy a dar el paso a Franco Fresé, que es el presentador de Viviana. Hola Franco, ¿cómo te va? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como ya escucharon, Mauri dijo que va a hablar Vivi, que es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y también profe de Educación Física y especialidad en deportiva. Así que, bueno, espero que les sirva, que lo disfruten. Y nada, le damos la bienvenida y el pase a Vivi. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó, que todos conocemos que pasó, pero bueno, ¿qué provocó esto en los deportistas, tanto a nivel profesional como amateur, como deportistas recreativos? ¿Tengo para compartirlo? Sí. Power. Vamos ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas consecuencias, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Si hablamos de ese estímulo insuficiente que hubo en
periodo de restricciones, que cada uno tenía que entrenar en su casa, como podía, con una infraestructura totalmente diferente a la que estaba habituado, sin elementos o con menor cantidad de elementos. Eso nos provocaba un estímulo insuficiente, por lo cual iba a tener una recuperación, una curva de compensación insuficiente y a su vez una supercompensación totalmente insuficiente. Eso nos va a traer lo que se llama un desentrenamiento. Para conceptualizarlo, nosotros tenemos 3 tipos de desentrenamiento. Si hablamos del desentrenamiento deportivo, en realidad el desentrenamiento deportivo consiste en la adquisición de una nueva capacidad que incorporará el deportista para que toda una vida dedicada al deporte no se vuelva perjudicial al momento de dejar ese deporte, ¿no? El objetivo es llevar al deportista a niveles de una persona activa. Por ejemplo, en Cuba se creó el programa de atención al atleta retirado, por el Instituto Médico Cubano del Deporte, y donde se entiende el desentrenamiento deportivo como un proceso pedagógico, de base científica, obviamente, que pretende la descarga gradual, ¿no?, del nivel alcanzado por los atletas en sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, para lograr nuevas adaptaciones que garanticen su calidad de vida. Nosotros estamos hablando de atletas donde, debido a la competitividad y a la carga de entrenamiento, estamos hablando de cargas límites. Eso vendría a ser un desentrenamiento deportivo. Y después el desentrenamiento de corta duración, que es de menos de 4 semanas, y el de larga duración, que hablamos de más de 4 semanas. Como desentrenamiento deportivo, tenemos el deportista de élite o el deportista de alto rendimiento que deja el deporte y o sea, directamente abandona el deporte, y bueno, como el caso que tenemos de este deportista, de Chilavert, que va a conllevar, ustedes ven el aumento de peso, que va a conllevar a sostener las diferentes patologías de una persona sedentaria, más el desgaste muscular, ligamentoso, tendinoso, óseo, metabólico, que sufrió en la época de alta competencia. Y después tenemos acá como el amigo Usain Bolt, que él sigue un programa de desentrenamiento, es un deportista que sigue activo, incursionó un poquito en el fútbol, después él sigue entrenando en gimnasio y juega el fútbol 2 veces por semana en un torneo con amigos, pero sigue manteniéndose como una persona activa. Nosotros habíamos dicho que esa pausa, esa merma en el entrenamiento nos iba a llevar a un estímulo insuficiente, que eso iba a provocar un desentrenamiento. Yo acá puse algunas características del desentrenamiento de corta duración, como es la disminución del consumo máximo de oxígeno, del volumen sanguíneo. Todas estas disminuciones van entre un 7 a un 30%, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca máxima, un aumento de la frecuencia cardíaca submáxima, descenso del volumen sistólico. Bueno, en cuanto a la fuerza, una disminución de la fuerza muscular, ni hablar de los depósitos de glucógeno muscular, una disminución también del área transversal del músculo y obviamente de la flexibilidad. En el de larga duración se acrecientan estos descensos, estos ascensos en el caso de la frecuencia cardíaca, y se suman algunos otros, como es también el aumento de la frecuencia cardíaca en recuperación. Todo eso, ¿cuál es el problema de ese desentrenamiento? ¿A qué nos lleva? A factores predisponentes lesivos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Entrenamos, tenemos testimonios, unos videos de testimonios de deportistas y de entrenadores, donde hablan de cómo se manejaron, cómo sobrellevaron esta pandemia, digamos, y bueno, el resultado de muchos, ya les estoy contando al final de la película, pues, son las lesiones que
que yo creo que ustedes también han visto, ¿no? Entonces, debido a esa fatiga muscular, a ese desequilibrio muscular, a ese déficit de propiocepción, déficit del core, déficit de control postural, alteración de la capacidad de coacción muscular, ¿no? Entre agonista-antagonista, la disminución en los mecanismos de anticipación, cuando la cabeza por ahí estaba acostumbrada a una cosa y me va más rápido que responde el cuerpo, esa falta de timing, ¿no? Y la rigidez muscular. Eso en cuanto a lo físico. En cuanto a lo emocional, todo eso trajo incertidumbre, no sabía cuándo iba a volver a entrenar, cuándo iba a volver a competir, dejaba de entrenar, o sea, entrenaba solo, no entrenaba con mis compañeros, bueno, muchos utilizaron el Zoom y entrenaban todos juntos, pero veíamos un ratito, pero no era lo mismo. Eso trajo también estados de ánimo negativo, pérdida de concentración, desinterés, desgano, fatiga y aislamiento. La Asociación de Psicología del Deporte Argentina hizo un estudio, una investigación sobre deportistas y entrenadores, ¿no? De diferentes provincias de la República y en diferentes disciplinas. Los resultados fueron, en cuanto a alimentación, se observó un impacto en horario, calidad de hidratación. O sea, yo ya no tengo, ustedes imagínense, de entrenar 3 veces por semana, o tenemos los diferentes, ¿no? El deportista recreacional que puede competir o no, y los deportistas de alto rendimiento, de tener 7 estímulos a la semana, doble turno, triple turno, hasta 4 turnos, tengo todo ese tiempo libre. Lo que entrenaba, o sea, los entrenamientos después por Zoom, que les iban dando, que les iban llegando por Zoom, no llegaban ni a la mitad de los estímulos que habitualmente tenían. Entonces ya es una desorganización en cuanto a mi vida, que estaba instrumentada en ese deporte que hacía, ¿no? Entonces ya la alimentación era diferente, la hidratación era diferente, hubo más horas de descanso, pero ese descanso era un descanso físico, no mental. Hubo un aumento significativo de los dispositivos electrónicos, chicas saben, me pongo ahí con las redes sociales, y se evidenció una intensidad en el estado de ánimo negativo. La mayoría generaban eso. Y ahora vamos a poner, salimos de acá, y tenemos los testimonios de algunos de los deportistas y tenemos 2 acá que después vamos a hablar y le vamos a hacer preguntas a ellos, que es lo más importante es escucharlos a ellos. Ya, estoy bien. Hola, mi nombre es Kiara Romani, soy arquera de la primera de hockey del Olresian Club y además atajo en el seleccionado mayor de Rosario, del Litoral. Bueno, voy a contarles un poco sobre mi experiencia durante la pandemia. Al comenzar todo esto el año pasado, lo primero que hicimos obviamente fue empezar a entrenar de forma individual cada una en su casa y fue un poco lo que más nos costó para adaptarnos, ya que al hacer un deporte en equipo estamos muy acostumbradas a todo hacerlo de forma grupal y así poder apoyarse en la compañera de al lado. Entonces, bueno, empezamos a buscar alternativas para hacer un poco más ameno este entrenamiento individual y así poder durante el tiempo mantenerlo. Y la alternativa que encontramos era empezar a hacer entrenamientos físicos por Zoom todas juntas y así poder hacerlo más divertido y que pudiéramos mantenerlo. Después de eso, por suerte, a los pocos meses empezamos a entrenar también técnicos, ya obviamente con todos los protocolos, pero de todas formas fue un poco también desmotivante porque no podíamos ni jugar, ni competir. Entonces también empezamos a buscar otras alternativas. Por ejemplo, en mi posición específica, que soy arquera, buscaba competir siempre con las delanteras. Entonces, quién metía más goles durante la semana, si yo atajaba más, ellas me traían un premio. Entonces, era una buena forma de divertirse y de además encontrar objetivos diferentes a los que tenemos casi siempre durante la competencia. Y sí, a fin de año ya pudimos empezar a competir algunos amistosos, pero como para sacarnos las ganas de jugar, obviamente no era ningún torneo,
pero bueno, eso también nos ayudó a sentir que todo el entrenamiento que habíamos hecho durante el año sirvió para algo. Y bueno, al día de hoy creo que lo que más me cuesta durante la competencia, al regresar este año, fue por ahí manejar un poco la frustración de darme cuenta de que hay un montón de cosas que yo antes hacía de forma muy natural, que ahora me costaban un poco más, ya que en mi posición, que es la arquera, tenemos imagen hockey, tenemos muchísimas técnicas específicas, más que tenés que estar súper sincronizada en lo mental y en lo físico. Entonces, bueno, tener esas tres cosas, que son la técnica, lo físico y lo mental, de forma sincronizada y de forma bien, digamos, para todo lo que son los partidos, fue bastante difícil. Entonces creo que hacerlo de forma progresiva a mí me ayudó bastante a poder manejar esa frustración y mi energía también en las competencias. Así que bueno, esa fue mi experiencia, espero que les sirva, les mando un beso, muchas gracias. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Soledad Ch. Bueno, ahí vieron como de lo que hablábamos antes, los deportes que son muy técnicos. Esta chica es una chica que juega en Resian, que es arquera del seleccionado del Litoral, y muy probablemente en un par de años va a ser, tiene un muy buen nivel como para llegar al seleccionado nacional. Entonces ese timing del que hablábamos es lo que le faltaba, o sea, tenía tres patas su mesa, que era el aspecto físico, el mental, ¿no? Y el técnico, el táctico. Entonces, lo difícil que es para deportistas que tienen, bueno, después vamos a ver el caso de Lucila también, que es un deporte muy técnico, eh, táctico, lo difícil que es entrenar solo. Chegaray, yo fui arquera de hockey y ahora estoy como entrenadora en 6 clubes de Rosario y en los seleccionados del Litoral. Mi experiencia en la pandemia, la verdad que fue primero complicado el adaptarse a los entrenamientos virtuales y todo eso, como nos ha pasado a todos, pero bueno, yo me fui enfocando mucho en la parte emocional, que me pareció que era un punto fundamental en esos momentos. Así que bueno, íbamos haciendo trabajos de respiración, de meditación, más allá de los trabajos técnicos y físicos que se les iban mandando, porque bueno, era una forma también de sostener la motivación. Tuve diferentes experiencias, algunos la pudieron llevar mejor, otros más o menos, pero bueno, creo que también el entorno y la contención que cada uno iba teniendo era importante, ya sea desde su casa, y si no, lo queríamos tratar de transmitir desde nuestro lugar y desde el grupo. Difícil a la distancia porque estamos acostumbrados a esa contención cercana, física y de diálogo cara a cara, pero bueno, había que adaptarse y bueno, se pudo ir llevando. A día de hoy, que ya estamos todos activos, la verdad que eso ha quedado como un recuerdo, esperemos que no vuelva a pasar, pero bueno, creo que se ha fortalecido la cabeza de todos, y a nivel físico creo que a día de hoy seguimos pagando consecuencias, lamentablemente, porque bueno, no es lo mismo los entrenamientos que hemos podido ir haciendo que lo que es más que nada la parte de contacto, que es lo que menos se podía tener, pero bueno, así que bueno, esa sería mi experiencia. Muchísimas gracias, y me parece súper importante conocer las distintas maneras que ha tenido cada uno de sobrellevar todo esto que hemos vivido. Hola. Bueno, para no aburrir, ya porque se nos fue un poco el tiempo, el que habla ahora es un entrenador de duendes y del seleccionado de caballeros y de mujeres del Litoral. También planteaba lo mismo, la dificultad en cuanto a los entrenamientos, y después habla de las lesiones que hubo, las lesiones deportivas. Después, si querés sacar, deja de compartir, así ya. Y después hay un chico, un runner, que habla también de que él, como muchos de sus compañeros, a pesar de que, bueno, que el running es diferente, que él contaba que por ahí salía igual a correr, que muchos de sus compañeros todavía al día de hoy no pudieron volver
o al menos volver a los entrenamientos y a volver a las competencias como él. Más allá de las lesiones que hubo, lesiones se ven muchísimas después de todo esto, y el aspecto también emocional influye muchísimo, aunque no lo podemos creer, en la lesión física. Nosotros acá tenemos, creo que está, no sé si está Camila. Camila, ¿estás por acá? Ahí está Camila. Para que estás muteada. Desmuteala. Claro. Hola, ahí está. Bueno, Cami tiene otra realidad, porque Cami es futbolista profesional. Entonces, este año, bueno, ahí están, estoy leyendo los chats. Cami tiene otra realidad que teníamos el video de Cami, pero ya que está, aprovechamos y que ella nos cuente. Contá, Cami, cómo fue tu realidad diferente al deporte amateur que estuvimos escuchando recién. Hola, buenas a todos y todas. Yo soy futbolista del Club Rosario Central. A nosotros, como jugadoras, como comentaba la primera chica que habló, se nos hizo muy complicado porque como es un deporte en equipo, entrenar en casa individual se hizo frustrante a veces. A veces también era muy complicado porque no todas tenemos las mismas realidades en cuanto a espacios. Algunas vivían en departamentos, otras no tenían patio, los mismos elementos, así que cada una se iba adaptando a lo que podía conforme el club nos mandaba una rutina personalizada para cada uno. Así que más o menos nos fuimos adaptando así a lo largo de toda la pandemia, con rutinas personalizadas, haciendo elementos caseros, con los bidones de agua o las bolsas del súper las recargábamos y así, por ejemplo, hacíamos las pesas, y así más o menos toda la pandemia, hasta que pudimos volver a los entrenamientos bajo todo un protocolo estricto, y las que tuvieron COVID aún más, ya que no se podían elevar las pulsaciones, tenían que hacer un ritmo mucho más pausado. En un momento volvió la competencia, también todo muy raro, porque por ejemplo no podías, haces un gol y no te podías abrazar, y era todo muy distante a como lo sentimos en el fútbol todos. Y después de vuelta a otro parate, que creo que ese fue más corto, fue de 2 semanas, no de meses, que como bien decías, Vivi, influyó un montón en lo emocional, seguir entrenando para no tener, por así decirlo, un objetivo, una competencia a la cual te motiva todas las semanas a todo. Es bastante frustrante, pero bueno, por suerte ya se pasó y volvió todo a la normalidad, por así decirlo, en cuanto a competencia. Bueno, esa es la experiencia de Cami. Cami, vos también habías dicho que el club a ustedes por ahí les facilitaba algunas cosas también para entrenar, ¿no? Me contaste. Sí, ya si no se podía, por ejemplo, en cuanto al peso que era muy específico o a las pesas, nos mandaban las rutinas específicas, por ejemplo, en cuanto más cantidad y no tanto en pesas. Por ejemplo, en el peso máximo no hacíamos peso máximo, pero sí hacíamos muchísima cantidad de repeticiones, por ejemplo. O Bien. Si tenían patio, no era solo rutina de fuerza o, por ejemplo, abdominales en casa, sino también las que tenían patio podían hacer algo con pelota en sus patios, personalizado, obviamente, porque las distancias no eran las mismas. Claro. Sí, bueno, eso por eso hablamos de ese desentrenamiento, que es un desentrenamiento, como hablamos también de una lesión, por ejemplo, una lesión, un esguince de rodilla, de tobillo. O sea, tenemos un montón de cualidades físicas que podemos seguir trabajando mientras tenemos un esguince. En este caso, bueno, no se podía, también eran estímulos insuficientes, a lo mejor generalizados de todas las cualidades, pero estímulos insuficientes. Acá dice Facu que, bueno, Walter que todavía no pudo volver, y Facu que sí, que es importante, se subestima demasiado, que es muy importante, pero en el deporte amateur
no se ve por cuestiones económicas, totalmente. Pero cuando se empiecen a evaluar la cantidad de lesiones que se tienen debido al estado emocional, bueno, ahí puede ser que se gaste un poquito.